Continuamos en Entre Líneas y como decíamos, vamos a cerrar el programa de hoy hablando de economía, de lo que está pasando en el contexto nacional, también algo en el plano internacional que está afectando naturalmente a la economía nacional, que parece nuevamente no encontrarse ante una crisis mundial en el mejor de los escenarios, ¿no? La Argentina siempre está en un momento complicado cuando afuera los vientos se dan vuelta. Bueno, parece que también es parte de eso lo que estamos viviendo en el medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional de la que se conoce un título y a lo mejor alguna bajada y nada de detalle. Claro. Y que ha generado también en los últimos días mucho ruido en el mercado. Bueno, está Marcelo Capelo, economista de la Fundación Mediterránea, ya en comunicación con nosotros. Marcelo, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, Un muchas gusto. gracias. Gracias por estar allí. Bueno, a título general, ¿cómo estás viendo este momento? Decía, en el medio de la negociación con el fondo y mucho ruido que se ha generado, especialmente entre la semana pasada y esta, ¿no? Y bueno, hoy queríamos ver qué pasaba en los mercados en función de los anuncios de la semana pasada, de la nota periodística de anoche del ministro Caputo, pero claro, se ha mezclado lo local con lo internacional. Es difícil saber cuánto de esta suba del dólar de hoy y de la caída de los bonos, la suba del riesgo país, cuánto se debe a lo internacional y cuánto a lo local, ¿cierto? De manera que sigue la incertidumbre por el tema del acuerdo con el FMI y recordemos que esa incertidumbre tiene que ver especialmente por lo que pueda llegar a ocurrir con el sistema cambiario de Argentina, porque hay alguna especulación de que el Fondo Monetario Internacional podría estar solicitando salir de ese esquema por el cual el dólar oficial sube 1% por mes, el crawling peg del 1% mensual, pero tampoco se tiene certidumbre sobre qué se está negociando y qué sistema cambiario va a prevalecer, si es que se sale del 1% mensual de suba, por supuesto. El ministro dijo que no hay ninguna posibilidad de que haya un salto importante del dólar y que no va a haber grandes variaciones. Esta es la voluntad, Marcelo. El tema es realmente sostenible de acuerdo a los fundamentos que hoy muestra la economía. Es probable que hiciera falta alguna suba del dólar oficial, estamos hablando, pero es moderada. No hay que pensar en subas que ha habido en el tipo de cambio en Argentina históricamente. Por ejemplo, la última en diciembre del 2023, cuando asumió el actual presidente, que hubo una suba un poco superior al 100% del dólar oficial. Es probable que en esta situación se necesite, y no digo en forma urgente, pero que se necesite, digamos, de acá a un año, alguna corrección del tipo de cambio, pero no tan importante. Porque además ya hemos probado con grandes devaluaciones que se las come después la inflación y un año después volvimos al punto de inicio. Entonces, me parece que Argentina lo que necesita o va a necesitar en el curso de los meses es una suba moderada del tipo de cambio oficial saliendo del cepo y conjuntamente aplicar reformas económicas, tributaria, laboral, de regulaciones varias que bajen los costos por otra vía, es decir, con una pequeña mejora del tipo de cambio y reducciones de costos a través de esas reformas, el tema de la competitividad se puede ir encauzando de esa manera. Repito, sin una fuerte devaluación, con reformas y una suba moderada en el tipo de cambio de acá a los próximos meses. Ahí que entra a tallar. Bueno, entra a tallar que aunque se trate de la necesidad de una suba moderada del tipo de cambio, claro, falta poco para las elecciones. Un gobierno que lo mejor que puede mostrar es en materia económica la baja de la inflación, cierta estabilidad, y si hubiera ahora que modificar el tipo de cambio, le va a causar un daño político al gobierno, porque la inflación subiría por 1 o 2 meses y evidentemente se deben estar negando a retocar el tipo de cambio en forma urgente. De todas maneras, yo creo que hay un margen de conciliar lo económico con lo político y para que esa suba se vaya dando en varios meses y la parte más importante, aunque dentro de una suba moderada en general, ocurra después de las elecciones. Pero para eso hace falta
además de que haya más certidumbre sobre el acuerdo con el FMI, conocer cuántos de los dólares que van a entrar del FMI van a ser de libre disponibilidad para el gobierno. Porque de los 20.000 millones de dólares que se han anunciado, aparentemente 14.000 millones de dólares van a ser utilizados para pagar la deuda que va venciendo con el mismo fondo. Y solamente 6.000 millones de dólares serían de libre disponibilidad, Claro. en principio. Pero con esos dólares de libre disponibilidad es lo que podría llegar a tener el gobierno disponible junto a algún otro ingreso de dólares de otros organismos internacionales para poder intervenir en el mercado de cambios y que esta corrección cambiaria se dé en varios meses y sin que nunca haya una maxi devaluación, sino subas moderadas. Claro. Marcelo, ¿vos imaginás un valor del dólar al que habría que ir que esté hoy dentro de lo que es el blue y el oficial ahí en el medio, o el blue está artificialmente bajo hoy? El blue podría no ser representativo porque hay cierta intervención en el mercado de cambios por parte del Banco Central en las últimas semanas y a veces también en el mercado de futuros, como ocurre hoy. Pero repito, de todas maneras, no es una situación donde se necesitaría un dólar mucho más alto y además eso se lo podría lograr en varios meses. Eso implicaría salir del cepo en forma gradual, implicaría tener algunos dólares más de libre disponibilidad en las reservas para poder hacer ciertas intervenciones. Eso más algunas reformas económicas, a mi criterio, llevarían a que con un dólar que quizás no suba más de un 15 o 20% de acá a final del año, el dólar oficial, pueda ser sustentable. Marcelo, el gobierno, lo dijo el ministro Caputo, también lo reiteró el presidente de la Nación, ya prevé que la baja de la inflación ha tenido una especie de interrupción, ¿no? Daría 3% en marzo en el índice de precios, y que se debe a las turbulencias más que nada de la política, pero que inevitablemente en mayo o en junio se va a ir al 1%. ¿Esto puede confluir a ese número, Marcelo? Yo esperaba que la inflación ya pudiera ser en marzo o en abril menor al 2%, no del 1, pero menor al 2%, o sea que empiece con 1, y algo. Pero lo que le empezó a jugar en contra ya desde fines del año pasado y los meses de este año es en los alimentos la carne, porque la carne el año pasado había aumentado menos que el promedio de los precios y ahora está recuperando terreno. Sabemos que la carne tiene un ciclo especial, se le llama el ciclo ganadero, que no necesariamente va a la par del resto de los precios. Y ahora se está dando un aumento superior al promedio. Además, el hecho que haya subido el dólar blue en estos últimos días, hoy está un poco arriba de 1.300 pesos, y bueno, eso puede mover algunos precios, no tanto como en el 2023, porque ahora hay menos restricciones en las importaciones, ¿cierto? Pero algún precio mueve el dólar blue también. Por eso quizás haya que esperar al menos 2 meses para entrar a esa inflación que potencialmente baje del 2%. Y después, por supuesto, habrá que ver en qué queda el sistema cambiario con el acuerdo con el FMI. Si en el acuerdo con el FMI hubiera alguna suba en el tipo de cambio oficial superior al 1% mensual, y bueno, eso también va a incidir sobre la inflación y volvería más difícil perforar el 2%. Por eso también se depende mucho de qué finalmente se termine firmando con el fondo. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre, ¿eh? A ustedes, que anden bien. Muy amable. Hasta la próxima. Marcelo Capello, economista de la Fundación Mediterránea, bueno, ¿no? Desafíos que se vienen por delante para el gobierno, que se había trazado algunos objetivos, como por ejemplo este que decía Capello, ¿no? Que la inflación estuviera por debajo del 2, 1 y algo, 1,90, 1,80, pero que perforara la barrera del 2, porque precisamente la intencionalidad y el principal activo que tiene el gobierno es la baja de la inflación.